Muy buenas chicos, bienvenidos a P-Total. Termina aquí la 15ª prueba de esta temporada 2024, solo 9 para llegar al final. Y nos deja un campeonato del mundo más caliente y en duda que en todo lo que llevábamos de año, porque la tortilla se ha dado la vuelta completamente, con unas 72 vueltas en Zandvoort marcadas por la monotonía. A pesar de ello, siendo el circuito que es, hemos tenido cambio de posición por el liderato, una lucha por el podio abierta, por la zona media, por la zona baja, pero eran chispazos esporádicos y como esperados. Faltó alguna sorpresa en forma de safety car, virtual safety car, algo más de variedad estratégica que diera una chicha que faltó. Aún así, el espectáculo ha sido decente para la dificultad intrínseca de este circuito para adelantar, por lo incierta de cada una de las posiciones, especialmente tras el primer clasificado que fue amo y señor de la prueba. Lando Norris se lleva la segunda victoria de la temporada y por ende también de su carrera deportiva. Volvió a fallar en los primeros metros, lo que nos hizo temernos lo peor. Ambos McLaren salieron fatal y Lando perdió el liderato en favor de Verstappen, lo que en este circuito concreto pudo ser determinante, ampliando una estadística que abruma. De sus 6 poles conseguidas, no ha conseguido consumar ninguna, 0 de las 6 tras la primera curva. En todas ha perdido posición en los primeros metros, algo que debe cambiar obligatoriamente ya, porque en otras ocasiones puede ser la diferencia entre el éxito o fracaso. Por suerte, hoy no lo fue, pues demostró una superioridad en cuanto a ritmo aplastante, viendo un calco a las tandas largas del viernes, medio segundo de colchón aproximadamente frente a Verstappen para alcanzarlo, pasarle e irse con una facilidad pasmosa. Nadie pudo toserle, así que a partir de ahí tocaba gestionar para llevar el coche al garaje con los menores daños posibles, algo que completó sin contratiempos, incluso permitiéndose el lujo, tal era la seguridad, dando un puñetazo encima de la mesa en la última vuelta, marcando la vuelta rápida. En el caso de su compañero de equipo, Piastri, la pérdida de posición tras la salida con Russell sí fue decisiva, obligándole a ir al ataque a partir de ahí para recuperar el podio y decepcionando, hay que decir, el piloto australiano. Hay que empezar a exigirle porque tiene capacidad para ello, como ha demostrado. A pesar de demostrar velocidad, le costó en exceso rodar en aire sucio y no es la primera vez que ocurre. Primero con Russell en la primera parte de la prueba y luego con Leclerc en la última, a pesar de la ventaja de gomas que junto con una ventaja competitiva de su coche debería haber facilitado las maniobras para incluso presionar a Verstappen en la parte final de la prueba. Pero se vio afectado particularmente por el aire sucio, parece un piloto más sensible a este fenómeno, un poco lo que le sucedía a Bottas en su momento, y debe encontrar las formas de rodar más eficazmente ahí, porque hoy limitó un resultado que hubiera sido potencialmente de doblete con un 1-2 para McLaren. Tenía velocidad, tenía ritmo para ello, claramente. Aún así, recortan en conjunto hasta los 30 puntos la distancia en el Mundial de Constructores, lo tienen a tiro ya, y a 70 en el Mundial de Pilotos, con 9 citas aún para el final, en el que muchas cosas pueden pasar, especialmente si mantienen el nivel de forma del MCL38, que se erige, por si había alguna duda, como el coche más completo y competitivo de la parrilla. Y como se presupone, otros equipos se unen a la batalla. Por el momento, este último gran paquete evolutivo que han introducido les ha dado un nuevo impulso y prometen no parar aquí. Aún así, esos detalles aún por pulir, las salidas, siempre como hay algo que minimiza el resultado potencial conjunto y que deben abordar. Max Verstappen limita daños con un brillante segundo lugar que Red Bull no merece, siendo sinceros. El holandés estuvo de 10, salida perfecta, adelantando a Norris desde la zona sucia, maximizando el potencial del RB20 durante las 72 vueltas, gracias a hacer valer esos puntos clave donde apareció en casa, la quali y la salida. Pero el monoplaza ha sido una calamidad. Fijaos en ese ejemplo, el masivo subviraje que tenía, no quería entrar en curva, y esto podemos extrapolarlo a Checo Pérez, un coche muy difícil de conducir. A pesar de la mayor carga aerodinámica que tenía sobre Norris y el resto, debería llevar a un mejor control de las gomas, sumándolo a la posición de ventaja, primera plaza obtenida,
pues hacía aumentar sus posibilidades de revalidar la victoria en casa. Pero todo se esfumó muy pronto después de las primeras vueltas. La gestión era paupérrima, lo que llevaba a ir de más a menos, desinflarse en los stints. De primeras no tenía un ritmo despampanante, pero bueno, podía mantenerse. Pero es que al final de estos era el cuarto coche de la parrilla. Norris le ha metido la burrada de más de 20 segundos y Leclerc, un Ferrari saliendo sexto, ha quedado a solo 2.5 segundos. Unas vueltas más y es que se metía en zona de DRS a presionar el coche rojo. El potencial real de este monoplaza en el largo plazo estaba claramente por detrás de los McLaren, de Ferrari, incluso ahí con Mercedes, especialmente con Hamilton, que hoy fue el piloto más fuerte de los de la estrella. Pero podríamos decir que puede haber sido el cuarto coche perfectamente, especialmente, como decimos, en la gestión. Y solo la genialidad de Verstappen en los puntos clave consiguió agarrarles a un resultado que como equipo no merecen, y es la constante en estas últimas citas que hemos visto muy claramente en el día de hoy. Minimiza daños, pero esto no va a poder mantenerse eternamente. Como sigan así, pronto ni esos destellos lo van a poder mantener ahí, y la sangría aumentará en ambos campeonatos, metiendo más presión al Mundial de Constructores. Como no reaccionen, está perdido, y el de pilotos se puede abrir en cualquier despiste. Lo peor es que hay dudas sobre cuándo llegará lo siguiente que tienen planeado. Hay algo en camino, vamos a ver cuándo, estaremos muy atentos. Aquí estrenaban pequeñas piezas que no ha supuesto ningún cambio, y sobre todo si funcionarán, que está siendo su principal problema, que lo que traen no hace reaccionar positivamente al coche, como ellos esperan. ¿Quién nos lo iba a decir tras Bahrein que íbamos a llegar a este punto? Pero esto es la Fórmula 1. Checo Pérez completa un sólido fin de semana con una carrera a la defensiva. En la salida perdió posición con Leclerc al verse aprisionado entre Russell y Piastri con su mala salida, a pesar de unos buenos primeros metros del piloto mexicano. Más tarde con Sainz, al que trató de presionar para evitar un paso que fue inevitable. Vueltas más tarde se aprovecharon de la pifia de Mercedes para quedar por delante de George especialmente. Hoy era día en ambos lados del garaje de estar más pendientes, tristemente, de los retrovisores que de lo de delante. Este era el potencial de Red Bull hoy. Inicio convincente de Richard Wood al frente de la dirección de pista del mexicano, seguro, conciso, fluido. Me ha gustado mucho. Checo estuvo férreo y especialmente lo que ha marcado la diferencia respecto a otros fines de semana, confiado a bordo del RB20. Están encontrando el camino, parece. Ya lo demostró en las últimas citas antes del parón veraniego, y aquí lo hemos podido ver más claramente, acercándose al máximo potencial del coche. Por ende, esto es lo que pide Red Bull, que lamentablemente hoy en día es lo que es lo que hemos visto en el día de hoy, y consiguiendo el mejor resultado desde el Gran Premio de Miami. Tocará construir desde aquí. Conjuntamente a Red Bull se le encienden las luces de alarma, la presión aumenta. Ferrari sorprende, como comentamos en el día de ayer. Eligieron una configuración de altísima carga aerodinámica esperando la lluvia, que no llegó, y pensando más en la carrera, lo que iba a hacerles ver más competitivos en el día de hoy respecto a lo que vimos en el día de ayer. Además, sabemos de los problemas que ha tenido durante toda la temporada los de Maranello a una vuelta, pero no esperábamos que tuvieran tanta fuerza como han tenido. Leclerc alcanza la zona de podio con muchísima competitividad, superó a Pérez en la salida, presionó a Piastri durante el primer stint. Ferrari fue valiente con un undercut que funcionó a las mil maravillas sobre Russell y Piastri, se hizo un 2-1. La gestión del SF24 fue sublime en ambos lados del garaje, tanto es así, individualmente la gestión de Leclerc fue genial, y el ritmo maravilloso que pudo mantener sin mucha dificultad a todo un Piastri con gomas 10 vueltas más frescas y llegar, atención, a solo 2.5 segundos de Max Verstappen, de un Red Bull, saliendo sexto con un Ferrari en el estado en el que está en esta parte de la temporada. Brutal. Para mí es el piloto del día, también la escudería del día. Todo lo llevaron a pedir de boca, llevándose un podio que sabe muy bien en este momento difícil del año. Sainz logra ascender hasta el quinto puesto con una gran remontada, yendo de menos a más durante el fin de semana, como era lo natural tras los problemas del viernes que condicionaron el resto del mismo, especialmente ayer en la clasificación. Buena recuperación del español, sobreponiéndose a esos handicaps
con éxito. Buenas sensaciones con las que llegar a casa esta semana que viene y con contramedidas que deberían hacer empezar a cambiar el rumbo para meterse de nuevo en la pelea. Al menos eso es lo que espero yo. Día muy complicado para Mercedes, que se enreda y minimiza oportunidades. Si bien suelen ser unos maestros en lo contrario, hoy no fue su domingo. Russell estuvo pillo en la salida para pasar a Piastri y aguantó bien, siendo presionado por pero Mercedes se dejó robar la cartera por Leclerc y su gestión y seguridad durante los stints fue inferior tanto a McLaren como a Ferrari, viéndose sobrepasado por Piastri y presionado por Sainz en la parte final de la carrera. Al ver esta caída libre, Mercedes entró en pánico y se pegó un tiro en el pie, entrando a falta de 20 vueltas para el final, subestimando la diferencia que iba a haber entre un neumático duro usado y un neumático blando nuevo para hacer una segunda y última parada, algo que no funcionó en absoluto, regalando la posición no solo a Sainz sin pelearla, sino también a Checo Pérez, que no pudo recuperar por un ritmo con los blandos demasiado irregular también. En general, George tuvo demasiados altibajos. El piloto más fuerte en el día de hoy para los de la estrella fue Lewis Hamilton, pero partía 14º, lo que llevó a hacer una gran exhibición para avanzar hasta el 8º lugar y presionar en las últimas vueltas de la carrera a su compañero de equipo, pero tras la pifia, Mercedes paró en seco este ascenso para evitar problemas que pudiera haber entre ambos. Mucha irregularidad general, particularmente en el garaje de George Russell. Su piloto más sólido en el largo plazo hoy partió retrasado. Todo salió al revés, destellos, faltó solidez y Toto Wolff apunta al nuevo suelo como gran culpable, que volvió a generar algún pequeño quebradero de cabeza que analizarán para volver más fuertes en Italia, un circuito donde deberían sentirse más cómodos y donde serán protagonistas tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo. Pierre Gasly es otro de los destacados del día. ¡Qué actuación del francés! Fabuloso en la salida, arrebatando ambas posiciones a los Aston Martin y haciéndose ancho a partir de ahí, confiando en su ritmo, en su velocidad, solo permitiendo el paso de Hamilton y Sainz, algo inevitable. El ritmo fue convincente, la gestión cuidadosa, aprovechó los puntos clave y llevó a la 524 a ser el mejor del resto con contundencia, sin que nadie pudiera toserle en un fin de semana sobresaliente de Pierre. Ocon partió más retrasado y fue una losa demasiado grande para él, siendo incapaz de abrirse paso ante la marabunta de pilotos competitivos de la zona media, a pesar de cómo demostró su compañero haber velocidad para más. Bocanada de confianza para Alpine en conjunto con esta versión B del coche, 2 citas con él, 2 en los puntos. Aston Martin pierde posiciones y solo es capaz de rascar un punto con Alonso, que fue una vez más su piloto más regular, y es un botín que se antoja insuficiente, obviamente. Rodaron en tándem casi toda la carrera, él y Stroll, pero sin demasiados argumentos con los que poder avanzar, especialmente contra Gasly, que era su mayor rival en el día de hoy por arriba, para poder meter a ambos coches en la zona de puntos, 9º y 10º. Incluso se dejaron sorprender por una estrategia loca de Hülkenberg con Stroll, nuevamente con muchos altibajos en el día de hoy, que además fueron acrecentados por una sanción por exceso de velocidad en el pit lane. Una de sus típicas estroladas cayó hasta el 13º final. 11º era lo máximo hoy y gracias. Un resultado que es triste, y lo peor es que no hay mucho en camino para el corto plazo, así que la película no cambiará en exceso, incluso puede empeorar ante el empuje de una zona media en la que están metidos de lleno, y mientras el resto avanzan, ellos están centrados en solucionar sus problemas. Pero bueno, es lo que toca para aprender de cara a 2025 y especialmente 2026. Este año no hay mucho más que hacer y es en lo que toca centrarse por obligación, lamentablemente sacrificando el presente por un futuro mejor, que no es lo ideal, pero es lo que toca y ojalá salga a cuenta. Haas se saca de la manga una estrategia loquísima con Hülkenberg para llegar a los puntos, que estuvo cerca de dar sus frutos. Fue de los primeros en abrir la veda con las paradas al ver cómo delante habían muchos cambios de posiciones, estaba atrapado y quería rodar en aire limpio para aprovechar esa coyuntura, metiendo el duro. Y vamos a ver si podemos llegar hasta el final. De momento nos abrimos esa posibilidad, ya veremos en el futuro. Eso es enfrente el Hülkenberg y la Haas del futuro. Era un reto apoteósico, estamos hablando de 56 vueltas con el neumático duro. Lo más probable era que fuera una catástrofe, hay que decir,
pero Nico se las ingenió con un ritmo y una gestión de otro planeta para estar a punto de hacerla funcionar. Llegó a cruzar la línea de meta 11º a 4 segundos, poco más de 4 segundos, del 10º clasificado. Lástima no hubiera habido algún lío delante y haber obtenido una recompensa que realmente mereció por su actuación, nuevamente liderando a los americanos, recuperándose de un inicio errático con los accidentes que tuvo el viernes y el sábado. Magnussen trató de llevar la estrategia alternativa comenzando con el duro, pero no funcionó ni la hizo funcionar. Muy falto de ritmo con el neumático duro, con un error inclusive en las primeras vueltas, saliéndose a la grava, y con el medio, con el que debía atacar, se quedó muy corto. Igualmente difícil partiendo desde el pit lane al cambiar elementos de su unidad de potencia. Ayer se perdió gran parte de las opciones en la clasificación, una clasificación insatisfactoria para ambos. Hoy intentaron hacer malabares para llegar otra vez ahí, pero fue insuficiente, se quedó en el intento. Racing Bulls la caga con Tsunoda al tratar de hacer una estrategia a 2 paradas, que no ha funcionado en ningún caso. La estrategia era una parada, montando medio en el stint intermedio, no abriéndose la posibilidad con el duro de hacer como Hülkenberg, una parada alargando ese compuesto hasta la extenuación, quedándose atrapado en tráfico, incapaz además de abrirse paso en él y aprovechar la velocidad que debes mostrar con esa estrategia. Estuvo detrás de Sargent 30 vueltas todo su stint final, en el que debía ir avanzando hasta acercarse de nuevo a la zona de puntos, lo que le terminó de destrozar. Todos esos experimentos y estrategias fallidas, sanciones, hubo uno que sin hacer mucho ruido pues se aprovechó un poco de ello, Daniel Ricciardo, llevando una estrategia estándar sin destacar en exceso, pero con solidez llevó al Racing Bull hasta el 12º lugar, recuperando una plaza respecto a la que partía. El VCAR no tenía potencial para puntos aquí y es un nuevo paso atrás, a pesar de las piezas nuevas introducidas. Albon, tras la descalificación de ayer, le tocaba hacer una machada para recuperar las posiciones perdidas y lo intentó todo con una estrategia a 2 paradas, anticipó su primer pit stop, el ritmo era buenísimo del tailandés, permitiéndole recuperar aún con una estrategia lejos de ser la ideal, como hemos comentado, y partiendo desde el pit lane hasta 5 posiciones, llegando al 14º, pero fue una losa demasiado grande en un circuito de este estilo como para poder devolver al FW46 a la zona de puntos. Una lástima, había ritmo para poder pelear por ser el mejor del resto, pero ese error con las comprobaciones del suelo lo pagaron muy caro y esperemos se asegurarán de que no vuelva a suceder, ya que se les abre a partir de ahora con esta versión B del monoplaza un nuevo campo competitivo. Sargent, ya hablaremos de él porque puede haber disputado su último Gran Premio de Fórmula 1 a más de 23 segundos de su compañero, y eso que este salía desde el pit lane, al menos no rompió nada y fue regular dentro de la mediocridad. Lo más destacado fue su defensa a Tsunoda, pero en vano. Y finalizamos con Sauber, que parecieron más un Fórmula 2 que otra cosa, como los dos últimos clasificados, a pesar de pifes estratégicas de las que hemos hablado anteriormente y pilotos que partieron incluso desde el pit lane por detrás de ellos. Pero cuando el ritmo es así de desastroso, da igual lo que suceda, que las dos últimas posiciones van a ser para ti. Bottas a 13 segundos del siguiente clasificado, Zhou a más de 30 de su compañero de equipo. Lamentable, sin más. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.